Arrancamos en Hechos capítulo 1, ¿no? Y la verdad ahí está dando la promesa, Jesús está dando la promesa de que van a recibir el Espíritu Santo. Y la verdad es que fue una prédica muy buena, estuvimos hablando de muchas cosas, pero una de ellas era acerca de las expectativas, ¿no? Las expectativas que ellos tenían les prohibió o les sacó de lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios se estaba moviendo, pero ellos estaban esperando otra cosa. Y lo que ellos esperaban nunca llegó. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero ellos estaban esperando que aconteciera algo de una manera y no fue de esa manera. Entonces se frustraron, ¿no? Y yo quiero que podamos volver a entrar en este texto, pero quiero que veamos no este texto, sino un poco de dónde venían. ¿Qué estaba pasando un poco antes, ¿no? Y aquí este mensaje lo he titulado Ardiendo, porque hay una frase, yo si tengo que quedarme con una frase en la Biblia, de toda la Biblia me quedaría con esta, es tremenda, ¿no? Entonces, quiero que vamos a leer un poquito antes de esta promesa, vamos a leer en Lucas capítulo 24. Lucas es el mismo escritor que escribe el libro de Hechos, ¿no? Por eso dice en el primer libro, o Teófilo, bueno, el primer libro es Lucas, ¿no? Y en Lucas 24 vamos a leer qué está pasando antes de que el Señor dé esta promesa. ¿Sí? ¿Estamos todos situados? ¿Ya más o menos nos hemos acordado? Si pregunto de qué hablamos la semana pasada, ¿alguno me lo dice ahora o no? No quiero arriesgarme. Tenemos Lucas capítulo 24. Estamos hablando de la resurrección del Señor, ¿no? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Yo no he puesto mucho texto, pero voy a poner un poco de contextualización en imagen, ¿no? Para que nos situemos dentro de la historia. Quiero que la andemos con ellos, ¿no? Que nos metamos en la historia. Entonces dice que la piedra se había removido y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo no sé cómo es en tu mundo, pero en el mío los muertos no se mueven. Entonces si no estaba, algo había pasado, ¿no? Entonces versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas, ¿no? Eso yo lo voy a traducir todo a mi lenguaje juvenil, ¿vale? Estaban flipando, ¿vale? Aconteció que estando ellas flipando por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice unas palabras clave. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, claro, cuando se las recuerda, así no vale. Y volviendo del sepulcro, versículo 9, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. El 12 se había suicidado. Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Ellos también habían escuchado las palabras anteriormente, pero dice que les parecía locura lo que estaban diciendo y no las creían. Versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose, entre paréntesis flipando, de lo que había sucedido. ¿Qué pasa aquí? Ya habían dicho anteriormente el Señor mismo que era necesario que Él pasara esto de la cruz, pero que al tercer día resucitaba. Y yo no sé si es que algunos detalles se escapan, pero de toda la frase este era creo que el más importante, ¿no? Entonces ellos ya estaban en el tercer día, pero ellos no se acordaban, ¿no? Por eso estaba preguntando antes, bueno, ¿por qué estáis tristes, no? Entonces, esto es lo que está pasando. De repente ellas van allí al sepulcro, van ahí con sus cosas aromáticas, sus especias, para un poco recordar al Señor, ¿no? Y estar ahí. Y cuando llegan se encuentran que la piedra está movida, que no era una piedrecita ligera, eso pesaba bastante, y dentro no estaba el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, viene, se lo cuenta a los discípulos, a los apóstoles, y se quedan como que, ¿qué está pasando? No se lo creen, estáis locas, pero Pedro no se lo pensó y fue a comprobar, ¿no? Fíjate ahora en esta historia que para mí es impactante. El camino a Emaús. En el versículo 13 dice, he aquí, dos de ellos, dos de los apóstoles, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí
todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjate la película. Vamos camino de aquí a Laurín, por lo menos, no sé cuántos son 60 estadios, pero hay un caminito, y de repente Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Spoiler, no se dieron cuenta, ¿vale? Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, Jesús, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí llega de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No se acordaban. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a situarnos ahora en esta parte de la historia. Están yendo camino hacia una aldea y de repente viene un hombre que era Jesús, pero ellos no se dan cuenta. Tú imagínate que vamos andando, vamos Sergio y yo por el camino y de repente llega un hombre y empieza a hablar y me dice insensato. O sea, así de primera como... ¿no? Me acaba de conocer este hombre de qué va. Pero bueno, dice, oh insensatos, ¿no os acordáis que esto es lo que habló la Escritura? Y dice que abrió la palabra, no físicamente, no, sino que empezó a relatar desde Moisés todo lo que se había dicho acerca del Cristo y todas las verdades que se habían escrito. O sea, que una persona que sabía bastante, ¿no? Y yo, qué tremendo, por lo menos uno sospecharía, ¿no? Como diciendo, ¿este de dónde ha salido, no? Este ha visto muchos tutoriales o ha hecho algo, no lo sé. Entonces Jesús empezó a hablar de todo. Y dice que llegaron, en el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, como diciendo, bueno, señores, yo sigo, aquí os quedáis, ¿no? Pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró Jesús, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ahora, después de toda la caminata y toda la charla, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué tremenda historia. O sea, está en camino a la aldea, está Jesús mismo con ellos hablándole pura palabra de Dios, nunca mejor dicho, estaba saliendo de su boca, y ellos estaban como que no están enterados de lo que ha pasado y estaban allí tan normal, con sus charlas, con sus cosas. No, hombre, ven, quédate en la casa, no te vayas. Como uno más cualquiera, ¿no? Y hasta que no partió el pan, como había hecho anteriormente, ahí se acordaron. Qué pena que justo en el momento que se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, desapareció de su vista, ¿no? Y aquí llega el versículo clave. Y se decían el uno al otro, versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué tremendo esto. Esto es el Espíritu Santo. Ese es el ardor que produce, ese es el fuego. Muchas veces hablamos en la iglesia del fuego del Espíritu, ¿no? Eso de fuego que es, yo no me quemo, yo no... No, es esto. Estaban en la presencia del Señor, como hemos estado ahora adorando en la presencia del Señor, estaban en la presencia y algo ardía en su interior. Había algo por dentro que, como llenaba, ¿no? Y ese es el fuego del Espíritu. Y eso es lo que el Señor estaba queriendo traer, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que era el Señor, pero se dieron cuenta tarde. Y cuando se dieron cuenta, se desvaneció, no estaba, ¿no? Dice el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Él siempre se anticipa, ¿no? Entonces, espantados, que es lo contrario de tener paz, y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿No? Les deja, toca, para que veas que no soy espíritu. Dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Como diciendo, bueno, a lo mejor un espíritu con cierto cuerpo, pero los espíritus no suelen tener hambre, ¿no? Pues dame algo de comida, dice. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, ya os las he dicho antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la promesa que hablábamos la semana pasada. Dice: yo ya os había dicho anteriormente que esto era lo que venía. Y ahora vosotros sois testigos. Vosotros tenéis el papel fundamental. Pero quedaros en Jerusalén, que algo viene. Quedaros en Jerusalén, que va a descender el Espíritu Santo, que vais a ser investidos de poder desde lo alto, ¿no? Y poco después dice que los sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, ¿haciendo qué? Alabando y bendiciendo a Dios. Qué tremenda la vivencia, ¿no? O sea, estamos hablando de toda la revolución de esa última semana de la pasión de Cristo. Estamos hablando de todas las emociones así un poco chocando entre ellas, ¿no? Mi Señor, con lo poderoso que es, los milagros que ha hecho. Y ahora fíjate allí crucificado. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Y Él era el que tenía que redimir a Israel. Sus expectativas se estaban destrozando todas. Era todo un caos. Y llega el tercer día y de repente, ¡pum!, se encuentran que la tumba está vacía. Y que uno empieza a hablar: no, yo me lo he encontrado por el camino. No, pues ellos estaban con el camino en Emaús. A Pedro se le ha aparecido. Empiezan a hablar y dice: ahora sí. Y cuando estaban juntos en Jerusalén, cuando estaban juntos hablando de lo que el Señor había hecho, el Señor se presenta y le vuelve a recordar: esto era lo que yo os había hablado. Pero ahora es cuando viene lo bueno. Amén. Entonces decía que ellos iban a ser testigos. Ahí en Hechos capítulo 1, que es donde continúa Lucas escribiendo, es lo que leímos la vez pasada, ¿verdad? En el versículo 1, el primer tratado o Teófilo, ¿no? Y quiero volver a leer el versículo 4, si lo podéis abrir. Hechos capítulo 1, versículo 4. 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, era la promesa que habíamos dicho, ¿no? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí es donde quiero ir entrando en materia, ¿vale? De lo que hablamos la semana pasada, de las expectativas, hablamos de un poco lo que el Señor quería hacer en contra un poco de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, ¿no? Y cómo debemos rendirnos al Señor para empezar a ver cómo el Señor se mueve, ¿no? Entonces, los discípulos, los apóstoles, estaban pasando por un tramo como este, ¿verdad? Y todas estas eran las vivencias que precedían a este momento que habíamos leído la semana pasada. Había sido la resurrección, pasa lo del camino y ya todos están hablando y el Señor se presenta, ¿no? Y les deja una misión y les deja algo. Pero con esa misión que les había dejado, esta gente ya sabía lo que era un corazón ardiente por el Señor. Ellos ya habían estado caminando y sentían esa diferencia dentro de ellos,
de cuando el Señor estaba y cuando el Señor se estaba moviendo. Y entonces ahora cuando llega, en la promesa le dice, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros vais a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Es el bautismo de fuego que se llama, dentro de no muchos días. Entonces, cuando ya ha pasado todo esto, entramos en que se van a Jerusalén. Son obedientes a la palabra que había dicho el Señor, ¿no? Id a Jerusalén, no os mováis de allí, y yo haré descender el Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos un punto clave, porque ¿cuántos de nosotros anhelamos ese fuego ardiente en nuestro interior? ¿Cuántos queremos tener como, no ardía eso en mi interior cuando estaba con el Señor? Bueno, qué bueno tener eso, ¿no? Todo el rato. Y ellos que lo estaban anhelando le había dicho, bueno, espera en Jerusalén. Pero no fue una espera pasiva. Ellos esperaban, pero ¿cómo estaban? Están orando unánimes juntos, ¿no? Fíjate el versículo 12 de Hechos 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, bueno, y todos ellos, ¿no? 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No estaban haciendo unas predicaciones, estaban perseverando unánimes juntos, ¿no? Dice que en aquellos días, no el primer día, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ellos están perseverando unánimes en oración y de repente a Pedro se le enciende la bombilla, como nosotros decimos, ¿no? El Espíritu Santo trae algo en esa oración de decir, oye, acuérdate de esta palabra. Y esa palabra habría hablado, bueno, por no leerla un poco, la podéis luego leer Hechos 1, Hechos 2, está hablando de Judas, como ya estaba profetizado que iba a perecer, y dice en el versículo 20, dice, porque está escrita en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, que es donde Judas se quitó la vida, ¿no? Y aquí, y tome otro su oficio. Entonces, fíjate qué diferencia en este cambio de perspectiva que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los discípulos habían tenido todas estas vivencias que hemos narrado, ahora se encontraban orando unánimes, esperando esa promesa del Padre. No estaban esperando diciendo, bueno, pues aquí me quedo hasta que pase algo. No, estaban perseverando en oración. Pero ya tenían la perspectiva cambiada. Ya en sus oraciones, en el tiempo que estaban de búsqueda de Dios, no estaban diciendo, Señor, el trabajo, Señor, mira qué problema tengo, Señor, esto. No, estaban buscando, Señor, qué es lo que tienes para traer, qué es lo que tú quieres hacer. Y ahí es cuando se enciende acerca de las Escrituras. ¿Por qué? Porque había profecías que se tenían que seguir cumpliendo. Y ellos ya estaban alineados a cumplir lo que el Señor quería hacer. Entonces, qué importante es cuando estemos buscando esa presencia del Señor, buscar al Señor realmente, buscar lo que el Señor quiere hacer. Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer aquí en la iglesia? Porque yo quiero lo que tú quieres. Y en el momento en el que nosotros cambiamos esa perspectiva y nos alineamos con el Señor, la palabra empieza a fluir, la palabra empieza a venir. Y ahí es cuando a Pedro se le enciende, oye, esta profecía, aquí tenemos trabajo para hacer. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ocupar el lugar de Judas, ¿no? Entonces ahí en el versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigos con nosotros de su resurrección, ¿no? Y ahí, bueno, pues hablan de dos candidatos y todas estas cosas. Llegamos al punto clave, ¿no? ¿Qué es lo que vamos buscando en esta palabra? Vamos a abrir en Hechos, capítulo 2. Vamos a ver qué pasa cuando llega el día de Pentecostés. ¿Cómo estaban cuando llega ese día? Pero no se habían cansado ya, porque llevaban ya días ahí, ¿eh? No habían dicho, bueno, nos dormimos a rato, vete tú y cuando vengan nos avisamos, nos mandamos un WhatsApp, oye, que ya está aquí, ¿no? Estaban orando unánimes juntos, ¿no? ¿Y qué pasa ese día? Que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Sabes qué? El otro día estaba hablando con un joven y yo hablo con un joven, pero muchos de los que estamos aquí sentados somos jóvenes en ese sentido a veces también, ¿no? Y es cuando está hablando un poco de que sí, que está muy bien, pero que uno ora y parece que esa oración rebota en el techo, ¿no? Y como que nadie me escucha y yo oro porque tengo que orar, pero eso es como se está hablando del fuego del Espíritu, del ardor. Yo no siento nada, yo vengo aquí a la reunión, estoy aquí un rato, pero, ¿no? ¿Qué es lo que hay diferente? ¿Qué es ese fuego del Espíritu? Que no lo sabemos en la teoría, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿No? Y estábamos hablando y ahí le dije le di un consejo que está hablando un poco como esto, ¿no? Digo, qué importante es pegarse a la gente que está en esa búsqueda del Espíritu. Porque aunque tú no sepas llegar, si estás en el lugar adecuado, el Espíritu va a descender sobre ti también. Y ellos estaban los 120 aquí. No sé si alguno tendría la cabeza pensando en cualquier cosa, o en qué iba a comer por la tarde, en los problemas, lo que sea. Pero estando allí, dice que el Espíritu Santo descendió y descendió sobre todos. Entonces, este punto queríamos dejar claro. El primero, lo que es el arder en la presencia del Señor. Es real. Lo he experimentado y sé que de aquí lo habéis experimentado. El Señor es real y cuando el Señor está, hay algo por dentro que arde con poder. Y yo quiero eso. Y yo quiero eso constantemente. Y cuando eso se apaga es porque está faltando mi aceite, no porque el Señor no está dando. Tengo que buscar, tengo que esforzarme y tengo que ponerme. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos esforzando y eso no llega? ¿No? Es como, qué bonito, ¿no? Ese ardor, pero yo hace tiempo no lo experimento o todavía no conozco lo que es arder en el Espíritu Santo. Pues entonces para eso lo primero es estar en el lugar correcto. ¿Sabes qué? Cuando desciende el Espíritu Santo nos vamos al versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, que están diciendo que cada uno estaba hablando en lengua, estaban todos borrachos, ¿no? Dice que no estaban ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Vuelve con la perspectiva de la palabra. Estaba tan enchufado en la oración que lo que se venía era la palabra de Dios. No los problemas, no las cosas, no, lo que el Señor estaba moviendo. Fíjate qué tremenda la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, es una profecía para nosotros, para vosotros. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? Toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Buah! ¡Qué tremendo cómo empieza a repartir! Nos dice, varones israelitas en el 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida de ella, ¿no? Y habla un poco de una profecía de David, que está hablando de la resurrección del Señor, ¿no? Vamos a bajar un poquito más, ¿no? Que es, siempre a mí me gusta la parte práctica, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero ese fuego, yo quiero ese bautismo, yo quiero experimentarlo, no quiero quedarme al margen. No quiero venir un domingo a la iglesia donde veo cómo el Señor se está moviendo y está haciendo cosas grandes y yo estoy que parece que me han tirado una piedra. Quiero experimentarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para recibir eso? Entonces Pedro les dijo, punto número 1, es importante estar en el lugar correcto. Si estás en otro lugar, no vas a recibir. Pero si estás en el lugar correcto
y tienes cosas que ya sabes que Dios te ha dicho que no le agradan, tampoco vas a recibir. Es simple. El pecado es una barrera. Y te lo puedo decir por experiencia, porque yo he experimentado a Dios y he experimentado lo que es estar enterrado en pecado. Y es estar, que tú dices, bueno, no, Dios me perdona, Dios esto, tal, y te vas a buscar a Dios. ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué está pasando? No, pero el Señor me va a hacer libre de esto. ¿Y Dios dónde está? Dios no está porque tú has puesto un muro. Dios es como un río que fluye. Pero si te lo pone un muro, el agua se va para allá y se va para allá. Pero a ti no te moja, ¿no? Entonces, punto número 2. El ingrediente principal para recibir ese fuego de Dios es el arrepentimiento. ¿Y el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Una confesión pública. No escondemos que somos cristianos, lo decimos abiertamente, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿quieres ese fuego de Dios? Yo lo quiero, ¿vale? Ven al lugar correcto. Y punto número 2, si hay algo ahí que está estorbando, arrepiéntete y bautízate, lo que no sois bautizados, para perdón de los pecados. ¿Y qué recibiréis? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pedro estaba encendido. No dice que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué tremendo, ¿no? Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quizás esos son los ingredientes para el después, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ya una vez que hemos recibido ese fuego? Lo podemos ver en otro estudio o lo podemos analizar más adelante. Pero el mensaje que quiero transmitir hoy es la importancia de buscar ese fuego. ¿Cuánto hemos experimentado ese fuego del Señor? Levanta tu mano sin miedo. ¿Cuánto lo habéis experimentado? Bueno, ¿a cuánto se nos quedó atrás? Porque dejamos de ponerle aceite. Eso no me levante la mano. Eso queda entre Dios y tú, ¿no? ¿Y cuántos aún no lo han conocido? Porque ya hemos visto todas las manos levantadas. O sea que real es. Si no lo estamos experimentando, es porque nosotros tenemos algún problema. Es porque nosotros necesitamos algo. Entonces, Dios te ha dicho, ¿esta promesa para quién es? Di conmigo, para mí. Esta promesa es para mí y para mis hijos y para los que están lejos. Esta promesa es para mí. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir al lugar correcto y tengo que dejar las cosas que tengo que dejar. Porque si no, el Señor no puede descender. Así que quiero que te puedas poner en pie. Algo clave con el arrepentimiento, y siempre es algo en lo que quizás le doy vueltas, porque Dios es misericordioso. Amén. Pero la misericordia de Dios no es tolerancia al pecado. Que Dios sea misericordioso no te permite que tú sigas viviendo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Son incompatibles. Entonces, nosotros nos agarramos a la misericordia de Dios en que aunque fallamos tantas veces, no sé si hay alguno que puede fallar más que yo, pero el que falla tantas veces, la misericordia de Dios es un nuevo perdón. Pero eso no permite seguir con lo que estaba. Eso hay que dejarlo atrás. Entonces, yo quiero que podamos aprovechar en este día, en esta semana. ¿Por qué? Porque como tenemos aquí la promesa, sé que el Señor quiere traer cosas grandes. Sé que el Señor tiene cosas preparadas para su iglesia. Cuando cantamos cosas que ojo no vio ni oído oyó, cosas mayores que estas haréis, todas estas cosas en la palabra son para nosotros. Es para mí y es para ti. Pero para eso hay que estar encendidos en el fuego del Espíritu. Para eso hay que estar enfocados y tener las perspectivas del Señor y no las mías. ¿Por qué? Porque luego es verdad que nos frustramos. Pero cuando nosotros conseguimos enchufarnos en el Señor y decirle, Señor, quiero este fuego, Señor. Quiero estar ardiendo en tu presencia, Señor. Quiero que tu presencia me rodee, Padre Santo, Señor. Porque yo quiero experimentar ese fuego de los del camino de Emaús. Porque yo quiero experimentar como esos 120 el día de Pentecostés. Había algo que había descendido como un estruendo. ¡Qué tremendo! Ese es nuestro Espíritu Santo.